Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Paola Abad, estudiante del primer ciclo de enfermería. Hoy voy a exponer el tema COVID-19. La detección precoz de todos los casos compatibles con COVID-19 continúa siendo uno de los puntos claves para controlar la transmisión. Por ello, los servicios de vigilancia y de salud pública y el sistema sanitario asistencial se han ido adaptando para garantizar la detección precoz de los casos y control de la transmisión del SARS-CoV-2. Los objetivos de la estrategia son la detección precoz de los casos por infección activa por SARS-CoV-2, el establecimiento precoz de las medidas de control necesarias para evitar nuevas infecciones y la disponibilidad de la información necesaria para la vigilancia epidemiológica con un nivel de desagregación y detalle adecuado para la toma de decisiones. La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Los síntomas más habituales son fiebre, tos seca, cansancio. Síntomas menos comunes, molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color de los dedos. Síntomas graves, dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Vamos a tratar casos sospechosos, casos probables y casos descartados con ejemplos. Como punto número 1, caso sospechoso. Detección de un caso sospechoso. Se define como caso sospechoso cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolor muscular, diarrea, dolor torácico o cefalia, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico. Punto número 1. Paciente con síntomas de infección respiratoria aguda que presenta tos y o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos y síntomas, como malestar general, fiebre, cefalias, congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar, que ya sería una señal de alarma, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Punto número 2. Paciente con infección respiratoria aguda grave, con fiebre o temperatura actual mayor o igual a 38 grados y tos, con inicio dentro de los últimos 10 días y que requiere hospitalización. Caso probable. A toda persona con sospecha de infección se le realiza una prueba diagnóstica de infección activa, llamada PDIA, por SARS-CoV-2 en las primeras 24 horas. Si la PDIA resulta negativa y hay alta sospecha clínica epidemiológica de COVID, se recomienda repetir la prueba. Si inicialmente se realizó una prueba rápida de detección de antígeno, se realiza un PCR. Si inicialmente se realizó un PCR, se repetirá la PCR a las 48 horas. En casos sintomáticos con los que la PDIA salga repetidamente negativa y exista una alta sospecha clínica epidemiológica, se podrá valorar la realización de test serológicos de alto rendimiento capaz de diferenciar entre respuesta inmune por infección natural o por vacunación para orientar el diagnóstico. Casos sospechosos con antecedentes epidemiológicos de contacto directo con un paciente probable o confirmado o epidemiológicamente relacionado a un conglomerado de casos de los cuales han tenido al menos un caso confirmado dentro de ese conglomerado 14 días previos al inicio de los síntomas. Casos sospechosos con imágenes de tórax que muestran hallazgos radiológicos sugestivos de COVID-19. En radiografía de tórax, opacidades nebulosas de morfología a menudo redondeadas con distribución pulmonar periférica e inferior. Tomografía computarizada de tórax, múltiples opacidades bilaterales en vidrio esmerilado, a menudo en morfología redondeada con distribución pulmonar periférica e inferior. Ecografía pulmonar,
líneas pleurales engrosadas, líneas B, multifocales, aisladas o confluentes, patrones de consolidación con o sin broncogramas aéreos. Personas con inicio reciente de anosmia, pérdida del olfato o ageusia, pérdida del gusto, en ausencia de cualquier otro caso identificado, como anteriormente ya lo hemos mencionado. Casos descartados. Con evidencia clínica de radiológica o de laboratorio que explica otra etiología diferente a SARS-CoV-2. Todos resultados de reactivos para infección SARS-CoV-2 con las pruebas serológicas con una diferencia de 7 días entre la primera y segunda. Todos resultados negativos a prueba molecular con una diferencia en 3 días entre la primera y segunda. En ambas dentro de los primeros 10 días del inicio del síntoma. Un resultado negativo a prueba molecular o prueba antígena dentro de los 7 días desde el inicio de ella, de los síntomas, y un resultado no reactivo con una prueba serológica para infección por SARS-CoV-2 después de los 7 días de la prueba molecular. También podemos tener consideraciones especiales ante casos sospechosos. Hay personas que han sido vacunadas y presentan sintomatología compatible con infección por SARS-CoV-2. Serán también consideradas casos sospechosos. Se manejarán como casos sospechosos siempre bajo criterio facultativo en el manejo clínico. Para considerar una persona como completamente vacunada, se requiere que haya recibido 2 dosis de vacunas separadas entre sí un mínimo de 19 días si la primera dosis fue de un tipo de vacuna, de 21 días tratándose de la vacuna con la que estamos trabajando ahora, que es la Pfizer. Diagnóstico. Para poder verificar con certeza a un paciente con COVID, tenemos que sacar ciertos exámenes, por medio de hisopado, por test rápido o por serología. Pruebas PCR. La PCR, que significa por sus siglas en inglés, reacción en cadena de polimerasa, es la prueba de referencia y permite detectar el ARN del virus. La prueba será positiva cuando en el análisis se detecte material genético del virus. Si la prueba es negativa, pero existe una alta sospecha, será necesario realizar otra prueba que permita detectar la presencia o no del virus. La muestra del paciente se extrae mediante la toma de un exudado nasofaríngeo y los resultados se obtienen al cabo de unas horas. Es una prueba con alta especificidad y sensibilidad que facilita el diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que permite detectar el virus en las primeras fases de la infección respiratoria. En la imagen podemos observar de qué forma es que se saca esa prueba, introduciendo el hisopo hasta el fondo de la nariz, donde sacamos la muestra para poder llevarla al laboratorio y revisarla. Test rápidos para la detección de anticuerpos. Estos test son más rápidos que el PCR y consisten en detectar los anticuerpos producidos frente al virus mediante una muestra sanguínea obtenida de la yema del dedo. También pueden detectar las proteínas del virus a través de las muestras respiratorias de los exudados nasofaríngeos. Además de permitir obtener los resultados de 10 a 15 minutos, son menos sencillas y pueden realizarse fuera del ámbito hospitalario, lo que permite hacer en el domicilio de un paciente con alta sospecha de COVID-19. Estos test son menos sensibles y específicos para la PCR y permiten conocer si el paciente está pasando la enfermedad IgM positiva, no la está pasando IgM e IgG negativa o ya la ha pasado IgG positiva. Grupos de riesgo. Como muchos ya tenemos conocimiento en la actualidad, las personas de riesgo son las personas adultas mayores de 65 años, personas con enfermedades crónicas no controladas, niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. En la actualidad podemos saber que hasta las personas de 59 años, según en la ciudad que me encuentro, Sullana, ya han sido vacunadas, ya están actualmente protegidas, pero no por ello deben bajar la guardia, ya que el virus aún no ha sido controlado en su totalidad. Deben seguir los cuidados igual que antes de recibir sus vacunas. Lo único que la vacuna los está haciendo es protegerlos y si es que llegan a contagiarse,
sus síntomas no serán tan graves como un paciente que no ha sido vacunado. Se han identificado grupos de riesgo asociados al desarrollo de las complicaciones relacionadas a cuadros clínicos graves y muerte por COVID, presencia de comorbilidades. Adultos de cualquier edad con las siguientes afecciones tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente por virus por causa del COVID. Como lo mencionamos, personas con enfermedades graves como cáncer, hipertensión arterial refractaria, enfermedades cardiovasculares graves, enfermedad renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma moderada grave, diabetes mellitus, obesidad grave, IMC mayor o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado, índice de masa corporal, enfermedad o tiramiento inmunosupresor, otras que establezcan la autoridad sanitaria frente a futuras evidencias. La edad de 65 años a más son un factor de riesgo independiente del cuidado que se le dé al paciente, el cuidado que tenga esta persona antes de contagiarse con la enfermedad. Tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico puede ser con antivirales, como la ivermectina o la hidroxicloroquina. La ivermectina se decía que se puede consumir en intervalos de 3 meses para poder prevenir la enfermedad. Luego se diagnosticó que podía ser usada en pacientes que están dentro de los primeros 5 días de haber adquirido el virus, ya que se encuentra el virus recién alojándose en el paciente y la ivermectina iba a impedir el alojamiento total del virus dentro del cuerpo del paciente. Terapia inmunomoduladora por medio de tocilizumab, dexametasona, glucocorticoides alternativos como la prednisona de 40 miligramos, metilprednisona de 32 miligramos, hidrocortisona de 160 miligramos. Anticoagulantes como la enoxaparina, heparina, apixaban, que normalmente se le colocan a pacientes que ya tienen un porcentaje de oxigenación menor a 95-94%, ya que estamos propensos a que este paciente empiece a hacer trombosis, a que se le empiece a coagular la sangre y por ende su saturación va a seguir bajando y no vamos a poder recuperarlo rápido al paciente. Transfusión de plasma de convalescencia. Administración temprana de plasma de convalescencia con títulos altos contra SARS-CoV-2 a los adultos mayores enfermos redujeron la progresión del COVID-19. Otros medicamentos como las estatinas, ácido acetil salicílico, warfarina, acitromicina, zinc, otros inmunomoduladores como casirivimab, vanlanivimab, anticuerpos monoclorales, anti-interleukin 6 monocloral antibody, ciltuximab. También podemos ver que el paciente, como primer método para poder impedir el ingreso del COVID a su cuerpo o sentir los primeros síntomas, el paciente debería tomar paracetamol o la supracal de 1 gramo cada 12 horas. Si es que ya se siente con demasiados síntomas, puede ser intravenosa. La enoxaparina, como ya lo mencionamos antes, en caso de que el paciente su oxigenación esté bajando mucho, que puede generar una trombosis, que es la coagulación de la sangre. Se la debemos aplicar una enoxaparina de 40 gramos cada 12 horas por 3 días para evitar bajar la oxigenación. Si nosotros encontramos que hay infección en el PCR, debemos aplicar la ceftriaxona de 1 gramo por 5 días. Y de esa forma, volver a repetir los exámenes para ver qué tan corto porcentaje de infección presenta aún en el PCR y poder de esa forma seguir tratando al paciente de la mejor forma posible. Tratamiento de soporte. Manejo de la fiebre y del dolor. Como lo mencioné anteriormente, el paracetamol se debe usar como la primera línea de manejo de este síntoma, a dosis de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis,
4 a 6 veces al día en adultos, 500 miligramos cada 6 a 8 horas. Uso de antiinflamatorios. Se ha sugerido que el uso de ibuprofeno puede aumentar los niveles de SA2, expresados en células epiteliales del pulmón, intestino, riñón y vasos sanguíneos. Y a través de este mecanismo, el ibuprofeno puede favorecer la unión del SARS-CoV-2 en sus células blancas. Es decir, no es recomendable usar el ibuprofeno en pacientes con presencia o con síntomas de tener presente el virus del COVID-19. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para dejar de usarlo en el tratamiento de la fiebre o el dolor en este grupo de pacientes. En casos especiales lo podemos usar. También como otro de los tratamientos de soporte, podemos tener en cuenta que el paciente debería evitar consumo de ciertas comidas como el yogur, la leche, el brócoli. Solo se acepta algunos tipos de leche, como puede ser la leche Ensure, por ejemplo. Debe tomar efervescentes, como son el Redoxon. Debe consumir bastante zinc. El zinc no te ayuda a eliminar la enfermedad, pero te ayuda a poder subir tus defensas y que el virus te encuentre fortalecido y no te ataque con tanta intensidad como los pacientes que los han encontrado bajos de defensas, que han tenido que llegar hasta ser hospitalizados, necesitar un balón de oxígeno diariamente para poder así recuperarse. Beber también bebidas calientes para poder así fortalecer, ayudar a la dilatación de los pulmones y poder ir expulsando rápidamente la flema y que el COVID poco a poco vaya desapareciendo. No olvidarnos también de que debemos medir la saturación del paciente 3 veces al día. Tener en cuenta que un rango máximo es 99 y un rango mínimo de un paciente adulto con su oxigenación normal es de 95. Si vemos que va bajando 94, 93, 92, deberíamos ya preocuparnos porque estamos haciendo una pérdida de oxigenación, lo cual, si dejamos que avance demasiado, puede haber una trombosis, una coagulación de sangre, y esto nos impediría una pronta recuperación del paciente. Y para finalizar, concluimos con que el virus que causa el COVID-19 se transmite principalmente a través de las gotículas generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. Usted puede infectarse al inhalar el virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, nariz o la boca. En la actualidad se está pidiendo el uso incluso de doble mascarilla de protector facial para protegernos aún más de este virus, ya que no estamos hablando del virus con el que empezamos el COVID-19, sino un virus evolucionado, el cual puede traer mayores consecuencias o puede ser los mismos síntomas, pero con un índice de morbilidad más temprano que el virus del COVID con el que nosotros empezamos. Gracias, profesor. Espero que la exposición haya sido de su agrado, que la información brindada sea necesaria para poder informarnos sobre lo que es el COVID-19, tener en cuenta los tratamientos, las precauciones y así poder seguir adelante sin necesidad de recaer en esta infección. Gracias.